El escritor debe asumir que es libre, porque de lo contrario su trabajo no existe. Me gusta mucho de asociar la idea de libertad y el ensueño. Había otra entrevista de Murakami que decía que el trabajo del escritor es soñar. Esa es una entrevista muy viejita. Ya sé que sí saben eso. La de Murakami, donde decía que el trabajo es soñar, es una entrevista muy viejita, de unos 3 o 4 años. Pero si la encuentro, la leemos aquí. Esta sí es muy reciente. Pues en febrero 2023 llega su más reciente novela, Ciudad Victoria, y que va a estar interesante, ¿eh? ¡Saludos, Alejandro! ¡Qué padre que andas por acá! Narra la emancipación de las mujeres indias durante el siglo XIV. Y el artículo es del 29 de julio, entonces es súper reciente. El escritor siempre debe de asumir que es libre. De lo contrario, no existe su trabajo. ¿Y cómo escribir de las atrocidades del mundo sin que la lectura sea insoportable? Esas fueron dos ideas que expresó el escritor indo-británico Salman Rushdie, que nació en Bombay en el 47, en su conferencia La novela y los idiomas de la verdad, en el marco de Guadalajara, capital mundial del libro. En la charla, el autor también indicó que en febrero de 2023 llegará a México su reciente novela Ciudad Victoria, en donde narra la vida de emancipación y equidad de las mujeres indias del siglo XIV. Muchos años atrás, en el sur de la India, siglo XIV y XV, hubo un reino que se traduce como la Ciudad de la Victoria. En ese tiempo, el lugar de la mujer era mucho mejor que ahora. Ellas eran generalas, soldados, jueces, contadoras, empresarias. Su posición era mejor. Me sorprende bastante que esto haya sucedido en un país que ahora es muy problemático y en el que la violencia contra las mujeres es cada vez común, como que se está generalizando, ¿no? En el mundo, no solo en ciertos países, sino en el mundo entero, la violencia contra las mujeres. Rushdie consideró interesante regresar a esos años para buscar otra forma distinta de pensar al actual. Por ejemplo, híjoles, esto está súper terrible. Por ejemplo, Estados Unidos ha regresado medio siglo atrás con la abolición del derecho al aborto. Si yo fuera una mujer estadounidense, ahora estaría muy enojada y decepcionada, pero también estaría determinada a tomar acciones. Creo que hay hombres estadounidenses que también piensan de esa manera, opinó. Sobre el concepto de libertad, el autor de los versos satánicos, Hijos de la Medianoche y Quijote, señaló que todo escritor debe asumirse libre. Me acuerdo de alguna vez en nuestras sesiones de jóvenes creadores, nos tocó en Tasco Guerrero y nuestro tutor era Elmer Mendoza, maestrazo, mi querido Elmer Mendoza, y todos nos teníamos que ir a unos saloncitos a trabajar y dijo Elmer, no, nosotros somos los escritores, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos, nosotros nos vamos a quedar aquí en las mesitas junto a la alberca, aquí nos vamos a quedar a trabajar, y bien a gusto que trabajamos toda la tarde. Entonces, pues sí, todo escritor debe asumirse libre. Debe asumirlo porque es algo tuyo. Si no haces esa suposición, no puedes hacer clic con los lectores. Asumir la libertad es muy importante para escribir, y creo que cuando empecé a escribir lo asumí. A pesar de haber tenido algunas dificultades, sigo pensando que la única forma de escribir es asumir que tienes la libertad de escribir sobre lo que quieras, indicó. Qué bonita idea. Rushdie dijo ser afortunado al crecer en la India. Ahí hay muchas historias fantásticas a tu alrededor. Desde la infancia te rodeas de esa literatura, de fábulas, de animales o narraciones de época en que los dioses y los milagros los milagros interactúan con los seres humanos, y eso se convierte en tu primera idea de cultura. Es decir, estás expuesto a una especie de libertad. Chéquense este párrafo.
si leyéramos y en lugar de India pusiéramos México, calza perfecto, ¿no? Ser afortunado de crecer en México. Ahí hay muchas historias fantásticas a tu alrededor. Desde la infancia te rodeas de esa literatura, de fábulas, de animales o narraciones de época en que los dioses y los milagros interactúan con los seres humanos. Y eso se convierte en tu primera idea de cultura. O sea, nosotros también pertenecemos a un país tan dotado de tantas historias, de tanto arte. Increíble, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, mucho en Van Gogh y en su amarillo y en sus colores vibrantes. Sí, sí queda totalmente. Yo pienso que si Van Gogh ya estaba un poquito tocadito ahí de su cabeza, si hubiera venido a México un día Van Gogh, hubiera creado cosas muy bonitas, pero tal vez su vida hubiera sido todavía más corta, ¿no? Pues le explota la cabeza de tanto color y de tanta vida. Bueno, esta cultura nos expone a una especie de libertad. El autor consideró que la libertad deben tenerla los escritores toda su vida, porque sin ella no hay trabajo. Sin embargo, aceptó que hoy la censura es un problema que aqueja a la humanidad. La cuestión de la libertad de expresión se ha vuelto más problemática. A medida que pasa el tiempo, extrañamente la democracia liberal se está volviendo autoritaria y lo que hemos encontrado es que la situación de los escritores en todo el mundo no está mejorando, está empeorando y hay más países en los que se persigue a los justos, señaló. Por ejemplo, podemos decir que los escritores en México pues no estamos siendo perseguidos, pero terriblemente los periodistas, que son también escritores, aunque escriban otro tipo de textos, pero que también están escribiendo, también están haciendo escritura, a esos, híjoles, sí, México es un lugar terrible para la vida de los periodistas, para la vida, la integridad y la seguridad de los periodistas. Atrocidades. A la pregunta, chéquense. Aquí los periodistas y activistas, sí. No, estábamos platicando el otro día de una situación que nos pasó aquí. Y yo le decía a mi hermana, no hombre, está más fácil en este municipio, es más seguro, más fácil, más factible, vender drogas que sacar una mesita y querer ofrecer un libro, porque ahí sí te echan hasta la policía, horrible. A la pregunta de problemas de personas desaparecidas, chequen porque de aquí sale nuestro ejercicio. A la pregunta del problema de personas desaparecidas en México, Rushdie comentó no sentirse capaz de decirle a los escritores mexicanos qué escribir sobre esa tragedia. Claro, y me parece una respuesta muy respetuosa de parte de este autor, porque sería igual si nos preguntan a alguno de nosotros sobre alguna situación en la India y nos queremos poner ahí, a aconsejar. Pues no es nuestro contexto, no podemos aconsejar al respecto. Dice Alejandro González, es de alto riesgo ser periodista en México. Así es. La desaparición de personas es una tragedia que está en la mente de la gente, en la mente de muchos escritores y artistas. La tragedia es de una escala tal que suena a realismo mágico con una enorme exageración, excepto que resulta ser cierto. Siempre ha habido un gran problema en el futuro. Siempre ha habido un gran problema en el futuro, pero ¿cómo escribir sobre una gran atrocidad? ¿Cómo se escribe sobre un holocausto? Es muy difícil, dijo. Si lo miras con claridad, es muy difícil que la gente lo lea, por lo que creo que la atrocidad es uno de los grandes problemas de la literatura.
añadió. ¿Cómo se describe el horror absoluto? Los escritores han encontrado diferentes técnicas para hacerlo. Es difícil mirarlo demasiado cerca porque se vuelve insoportable. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes hacerle justicia al tema sin escribir sobre él de una manera que sea insoportable de leer? Esa es la misma pregunta, esa es la pregunta que todo escritor debe responder por sí mismo, lo que no significa que no debamos intentarlo. Obviamente deberíamos intentarlo, indicó. Aquí, traductor, ¿qué onda? El traductor está como bien raro. La persona que tradujo como que tenía un vocabulario muy desprovisto de sinónimos, pero bueno. Y creo que aquí está tocando, Rushdie está tocando un tema, una problemática, una polémica, pues, una conversación que todos los escritores tenemos pendiente, porque por más que lo hablemos y lo hablemos, sí, muy limitadito el traductor, por más que lo hablemos y lo hablemos, no podemos llegar a una respuesta, ¿no? Esto de hacer, por ejemplo, ay, no, narcoliteratura, no, es ¿cómo vamos a darle tanto realce a la vida de gente que está haciendo cosas malas? Y por otro lado, ok, soy mexicana, soy norteña, no voy a escribir al respecto. También es como reducir mi mente, es reducir mi mundo, es no querer ver muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay mucha polémica al respecto, hay temas que necesitan ser tocados, pero siempre lo que dice Rushdie es, siempre hay forma de tocar estos temas. Bueno, luego aquí habla de su... Bueno, literatura para niños. Salman Rushdie comentó que de sus libros, 2 son sus favoritos porque fueron escritos para sus hijos, Harún y el mar de historias, y Luca y el fuego de la vida. Hablarle a los niños hacia arriba y no abajo, a ellos se les tiene que hablar con mucho respeto, es cierto, son muy inteligentes. Si no les gusta un libro, pueden tirarlo, pero si les gustó, lo leen todos los días, añadió. Así que son críticos muy duros y siempre tenemos que considerarlos grandes lectores. Esta pregunta como que ni al caso, ¿no? Se pudo haber ahondado en el tema que se estaba hablando con anterioridad, pero bueno, basta de quejarnos de aquí de quien entrevistó y de quien tradujo. A lo que iba es que este autor nos sugiere abordar temas tan complejos. Ay, se está tapando. No, sí se ve bien. Temas tan complejos, temas tan complicados y que decimos ya, o sea, basta de narconovelas, basta de lo mismo, basta de siempre temas de buchonas y... Pues sí, pero si hay temas, si es un tema que no se ha agotado en nuestro entorno. Si tenemos que tocarlo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, nos dices, pues siempre hay, tal vez desde el origen de la humanidad los temas son y serán siempre los mismos. No vamos a sacar un tema nuevo de ningún lado, por más que nos sintamos bien creativos, un tema nuevo no nos va a salir. Claro, no debemos ser políticamente correctos, dice Betenice, pero es que es nuestra realidad. Exactamente, es nuestra realidad. Pero lo que sugiere Rushdie es, pues, darle otros tratamientos, ¿no? ¿Dónde dice lo de lo fantástico? ¿Cómo se escribe? Dice que lo podemos hablar desde como si fuera algo fantástico, como literatura fantástica. Chihuahuas, ya se me perdió. ¿Cómo se describe el horror absoluto? Los escritores han encontrado diferentes técnicas para hacerlo. Es difícil mirarlo demasiado cerca porque se vuelve insoportable.
Entonces la pregunta es cómo puedes hacerle justicia al tema sin escribir sobre él de una manera que sea insoportable de leer. Esa es la pregunta que todo escritor debe responder por sí mismo, lo que no significa que no debamos intentarlo. Obviamente debemos intentarlo. Ah, chihuahuas, pues yo estoy segura de que decía por aquí fantástico. A ver. ¡Ay! Hay muchas historias fantásticas a tu alrededor. Lo inventé. Ya estoy inventando cosas. Ok. Me estoy volviendo loquita. Yo juraba. Yo juraba que Rushdie estaba proponiendo hablar de estos temas, incluso desde la literatura fantástica. Y justo por eso, bueno, es lo que se lee entre líneas. Ok, gracias por hacer que no me sienta tan loquita. Y justo por eso yo les dije, bueno, les propongo este ejercicio. La gente desaparece, pero no desaparece por lo que desaparecería una persona en nuestro contexto norte de México posguerra del narco, sino que desaparece una persona porque algo mágico sucede o hay alguna abducción o algo así. A eso me refería yo con el ejercicio que inventé. Pensando que Rushdie decía que escribiéramos literatura fantástica y ya estoy inventando un poquito cosas.